Joaquín tenía 13 años cuando el sacerdote lo violó a más no poder. El pequeñín dejó de ir a la iglesia, pues el sacerdote ya lo esperaba desnudo atrás de la imagen de Jesús. Este es un caso documentado, el caso de Joaquín Aguilar, un mexicano. Como este, hay muchos, como las 6 víctimas que hace unos días llegaron al Vaticano. 3 hombres y 3 mujeres que fueron devorados sexualmente por sacerdotes. Eran de Alemania, de Irlanda y de Inglaterra. Este es Detrás de la Razón hoy. El fenómeno de sacerdotes violadores de la Iglesia Católica que venden fe y terminan metiéndoles la infamia de la violación sexual a miles de niños inocentes. ¿Lo hemos entendido? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando envían a sus niños a una misa dominical, se imaginan que están en buenas manos, aprendiendo ética o ideologías para toda la vida. Pero tal vez estén equivocados. Puede ser que estén bajo las garras de una pesadilla que los perseguirá toda la vida. En las últimas décadas, la Iglesia Católica ha vivido numerosos escándalos de clérigos que abusan sexualmente de los niños, desde sacerdotes de bajo rango hasta los más altos cargos de la mayor organización religiosa del mundo. En tan solo 50 años se han registrado más de 30.000 casos de pedofilia en al menos 25 países. Octubre de 2005, Irlanda, diócesis de Wexford, más de 100 casos de abuso sexual, 21 sacerdotes que se convertían en amantes de pequeños. El máximo responsable de la jerarquía católica de Irlanda, el cardenal Sean Brady, estuvo presente en reuniones en 1975 en las que los niños víctimas firmaron juramentos de silencio sobre las quejas. Pues tenemos que era sabido y conocido por parte de la Iglesia, y no solamente no le castigó, sino que le conservó en la representación legal. Eso permitió, este entorno de encubrimiento institucional permitió que hubiera una extensión tanto en el tiempo como en el número de víctimas a lo largo de todo este periodo. México, Marcial Maciel, protagonista de escándalos de abuso sexual a menores desde 1941 hasta 2008, cuando murió. Las investigaciones internas de la Iglesia Católica nunca dieron fruto. El motivo, el dinero que él recolectaba y enviaba al Vaticano le compraba influencia. Las organizaciones civiles y los sistemas judiciales nacionales intentaron mucho para llevar ante la justicia a los culpables. Persons who committed these dreadful crimes, no matter when they happened, will continue to be pursued. They must come to know that there will be no hiding place. That justice, even where it may have been delayed, will not be denied. Lo que neutralizaba estos esfuerzos fue las tácticas de la Santa Sede: negar los casos, ocultar las evidencias y enviar a los involucrados de una parroquia a otra y de este modo hacerles huir de la justicia. In the sexual abuse scandal, what really upset people most was not the fact that these evil acts happened. Bad as they were, people know that evil occurs. What upset people most was the ignorance and the incompetence and the cover-up that occurred with that from leadership in the church. La presión ha crecido tanto en el mundo para detener a los sacerdotes violadores que el actual Papa Francisco no le ha quedado más remedio que arrodillarse ante la verdad, aceptar y pedir perdón. Ante Dios y su pueblo, expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes. Y humildemente pido perdón. Pero el perdón será real o será una estrategia. ¿Por qué dentro de la Iglesia hay algunos que piensan que ellos no tienen la culpa? Como el cura Benedict Groeschel. Este cura se atrevió a decir que los culpables son los propios niños quienes excitan a los clérigos. Imagínense un hombre que está teniendo un problema emocional y un joven viene tras él. En muchos de los casos, los adolescentes de 14 y 16 años son los que seducen a los curas.
Muchas gracias, Esan Casemí. Es un reportaje de El Detective Casemí. Muchas gracias a ustedes que nos siguen a través de Facebook y de Twitter. Muchas gracias en Estados Unidos por todos sus comentarios, allá en Argentina y también en España y en México. Muchas gracias. También muchas gracias a Felipe Portales, sociólogo allá en Chile, por estar esta noche con nosotros, y también a Federico Pastor, el estiólogo allá en España. Federico, quiero empezar contigo. ¿Por qué utilizan la palabra de Dios para abusar sexualmente de un niño? Están haciendo una relación de... Que no hay ninguna razón, es porque es gente perversa o que mete la pata, por decirlo así suavemente, y entonces se buscan una justificación allí donde la encuentren. Pero la palabra de Dios como tal no da en absoluto pie para eso. Felipe, allá en Santiago de Chile, te quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué el Vaticano, y te voy a leer textualmente, violó el Comité de la Tortura, y esto lo declaró la ONU el 23 de mayo de este año, 2014, porque ignoró las acusaciones de violaciones sexuales? Bueno, sin duda, el problema más grave de la Iglesia Católica no ha sido el que haya habido tantos sacerdotes, eso es grave, pederastas, sino que la respuesta institucional. Y desde ese punto de vista, el encubrimiento que ha hecho la Iglesia de enorme número de sacerdotes pederastas es lo más grave de todo, y que yo creo que constituye la mayor crisis de la Iglesia Católica después de la Reforma. Voy contigo, Federico, en la misma pregunta. ¿Por qué ocultó la Iglesia Católica y por qué ignoró tantos casos, tanto que la ONU le pidió transparencia y dictaminó que violó la Convención, la Comisión de la Tortura? Esto es algo verdaderamente grave. Es grave y además proviene de una historia de los últimos, digamos, por lo menos un par de siglos últimos, donde por un buenismo y una forma de pensar que todo se podía mantener oculto, pues se pretendía seguir con eso sin caer en la cuenta, por ejemplo, de que hoy día con los medios de comunicación es absolutamente imposible. Y eso quizás sería lo de menos. Lo importante es la conciencia de que eso es algo absolutamente malo, ¿no? Y que intentar echarle tierra encima lo hace peor. Y en ese sentido, el no dar luz o arrojar luz sobre todo esto ha sido una responsabilidad muy grande. Por eso, yo personalmente me alegro muchísimo de estas palabras del Papa de hace unos días, reconociéndolo y pidiendo perdón, aunque ese perdón, obviamente, no va a poder enderezar todas las cosas. No es como si se roba y se devuelve el dinero, que dentro de lo malo que es, pues por lo menos se ha reparado algo. Algo como de lo que estamos hablando es más difícil de reparar, pero por lo menos está el reconocimiento y está el presentar petición de perdón a la gente afectada. Felipe, ¿qué hay en la mente de un sacerdote violador sexualmente, de una persona que se ordena y hace un voto y hace una promesa a Dios y termina violando? ¿Qué se necesita para que pase esto? Bueno, difícil decirlo porque habría que estar en la mente de los violadores, pero yo diría que el caso de los sacerdotes o de cualquier religioso que comete un acto de pederastia o de pedofilia es mucho más grave que el caso de una persona común y corriente, porque involucra a una institución que justamente tiene o pretende tener una autoridad moral especial. Entonces, desde ese punto de vista, si bien es cierto que en cuanto al número de pederastas, bueno, no existe una estadística clara, pero podríamos decir que el número de pederastas de los sacerdotes no debiera ser, o la proporción no debiera ser tan diferente de la población en general, pero el caso es mucho más grave cuando lo hace un sacerdote y sobre todo cuando la institución lo ampara, lo protege y lo encubre. Y desde ese punto de vista yo también valoro
positivamente, por cierto, el perdón ofrecido por el Papa Francisco, y sobre todo que por primera vez habla del perdón también de la institución que ha encubierto esto, pero yo diría que hay que trabajar mucho más en esta dirección y que incluso creo yo que más allá de lo que un Papa o no puede hacer, yo creo que aquí hay un problema más de fondo, que es que las estructuras de la Iglesia Católica conservan todavía, desgraciadamente, un carácter absoluto, medieval, y que eso es lo que hace posible, en definitiva, que se produzcan este tipo de situaciones. Y así como el Concilio Vaticano II hizo un gran avance en la modificación doctrinaria, pero quedó en deuda total respecto de las estructuras absolutistas de la Iglesia que tienen que ser democratizadas para volver al espíritu evangélico original. Federico, ¿cuál es el problema en realidad? ¿Cuál es el problema que cada vez estamos viendo más casos? ¿Es que siempre eran así? ¿O es que es la condición humana? ¿O es que los sacerdotes tienen más apetito sexual? ¿O qué es en realidad lo que está pasando? Yo sobre este punto, la verdad es que no tengo unos conocimientos especiales porque no me he ocupado de él de una manera especial. Yo me he dedicado más a la Biblia y en todo caso a la teología en general y no exactamente a la moral. Y a la moral y a una moral en un punto muy específico como es esto. De manera que, ¿qué es lo que pasa? Pues la verdad es que no lo sé. Me imagino que algo tiene que ver, no sé exactamente hasta qué punto, pues con esa especie de confianza que ofrece, que tiene muchísima gente, muchísimos católicos en el clero y que por tanto pues le ofrecen también eso, su confianza también en cuanto a sus hijos y todo esto. Yo mismo he ido a un colegio de religiosos, jamás en toda mi vida he tenido la más mínima ni remota dificultad al respecto con todos los profesores y toda la gente que trabajaba allí, pero claro, en un sitio donde hay miles de clérigos, cada vez menos es verdad, pero todavía muchos miles, pues no es tan raro que de repente haya también gente con estas tendencias no controladas, que con esa... Oye, tú que fuiste a colegios religiosos, ¿es cierto lo que dijo este cura que citamos en el reportaje, que no son los curas el problema, sino que los chiquillos son los que excitan a los sacerdotes? Dicho en dos palabras, eso me parece una sandez mayúscula, una estupidez, dicho a lo poco drásticamente, que no tiene nombre, y por tanto no vale la pena ni comentarlo. Felipe, ¿cuál sería el castigo para un cura violador? Porque se puede entender de un violador tradicional, la mente criminal, pero este no es un doble crimen, porque no solo está violando sexualmente un cuerpo, sino también está violando la confianza y además está utilizando la palabra de Dios y además está utilizando la fe de alguien. ¿Cuál sería el castigo para una persona como estas? No, sin duda que ahí hay un agravante. Pero aquí también tenemos otro problema, que es que la Iglesia Católica, refugiada un poco en el estatus que ha tenido de unión con el Estado, disponía de su propio derecho canónico, supuestamente, para enfrentar estas situaciones, y no hacía lo que debía hacer, como toda institución en un Estado moderno, que era colocar, en la medida que sabía de estos delitos, colocar al presunto delincuente en manos de la justicia. O sea, no puede ser que haya una institución que tenga una especie de fuero en estas materias para enfrentar casos de delitos graves. O sea, ahí también hay un tema de falla grave de la institucionalidad de la Iglesia Católica en pretender ser ella la que sancione estos delitos, estos crímenes. No, debieran ser los tribunales ordinarios los que debieran enfrentar esto, y sin duda sería un agravante, por cierto, para quien ha cometido ese delito, el aprovecharse de esa situación de superioridad moral, por así decirlo, y de confianza que ostenta un sacerdote. Federico, ¿por qué la policía en muchos casos no puede hacer nada?
Los sacerdotes, por ejemplo, en Latinoamérica, las mismas víctimas acusan que tienen mucho poder, tanto económico como político, como relaciones con la justicia, e incluso casos en México como el narcoclero, que están ligados o implicados con el narcotráfico. Te lo pregunto, ¿por qué la policía no puede hacer nada? La verdad es que la complejidad de estas situaciones es auténticamente enorme. Eso que ha mencionado mi contertulio de la vinculación Iglesia-Estado en muchas partes y durante mucho tiempo es una de las razones, ¿no? Y la protección que en ese sentido la Iglesia buscaba, Iglesia institución, no los fieles que son la auténtica Iglesia de verdad, sino la Iglesia institución encontraba en ciertas estructuras de los estados, era importante, ¿no? Y entonces hay ahí una especie como de limbo, del lugar donde no se atreven a entrar, por ejemplo, las fuerzas del orden de la policía de los diferentes estados. Ya no se sabe bien por qué, porque efectivamente en muchísimos lugares ya eso está desvinculado, pero la tradición todavía sigue pesando. Y entonces, claro, es muy difícil que, por ejemplo, pues un policía entre a un local, por ejemplo, religioso, a hacer un registro o lo que sea, sin permiso de esto de los responsables o de los altos responsables, el obispo, quien sea, que haya dado su permiso. A mí me parece que lo suyo hoy día, con independencia de lo que ha ocurrido en los siglos pasados, habría que colocar todas las instituciones de tipo eclesiástico al mismo nivel que las demás, ¿no? Y que lo eclesiástico como tal, estuviera en su ámbito, estuviera en el ámbito no exactamente clerical, litúrgico, sacramental, ritual, sino también ético, social, y que entonces ahí se procediera de esa manera. Una desvinculación de Iglesia y Estado en ese sentido a todos los niveles, claro, aquí en España, por ejemplo, ya está hecha, pero está hecha sobre el papel. Luego, en muchísimas conciencias y muchísimas personas, esa desvinculación